El tema de esta noche es el camino de la cruz. Y cuando hablamos del camino de la cruz, hoy la iglesia nos invita en el tiempo de Cuaresma a un tiempo de oración, a un tiempo de penitencia. ¿A qué más? Tiempo de oración, de ayuno, de limosna, dicen algunos, de compartir con los demás lo que tenemos. El Señor en este tiempo de Cuaresma nos hace un llamado a sacrificarnos nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos. Así como el Señor Jesucristo se ha sacrificado por cada uno de nosotros. Porque no hay gloria de resurrección si no hubiera habido sacrificio. Y nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo para cada uno de nosotros. Dice que ni Cristo entró cómodamente al reino de los cielos. Y hay momentos en la Sagrada Escritura que nos enseña el sometimiento de nuestro Señor y cómo el Señor nos da el ejemplo a cada uno a despojarnos de todas aquellas cosas que no nos permiten ver la gloria de Dios. El Señor Jesucristo, que se despojó de su título como Dios, dice. Me contaba un amigo religioso y me decía, muchas veces y mucha gente piensa que porque el Señor Jesucristo enfrentaba aquella muerte, la enfrentaba en su humanidad, pero muchos piensan que como era el Hijo de Dios, no le dolía ser crucificado en la cruz. Y esa es una idea muy errónea que muchos pensamos. No, yo pienso que como era el Hijo de Dios, no le dolía. Pero esa es una mentalidad equivocada que podemos tener. El no valorar el sacrificio que el Señor ha hecho en la cruz. Hay momentos en que el Señor, nosotros leemos la Sagrada Escritura en la oración del Getsemaní. El Señor siente en ese momento soledad, pero nos enseña. Dice en ese momento, Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay otro momento en la cruz, cuando Él repite aquellas palabras y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es un momento en que Él siente que su Padre lo ha abandonado. Pero Él dice, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cada uno de nosotros en nuestro caminar tenemos una cruz. Y hay momentos que sentimos que aquella cruz es muy pesada en nuestra vida. Pero el Señor nos dice, así como Él le dijo a nuestro Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nosotros también podemos acudir al Señor, porque cada uno tenemos una cruz. Y no podemos renunciar a ella, sino más bien someternos a la voluntad del Señor. Pero muchos no queremos someternos a esa voluntad y queremos hacer nuestras propias voluntades porque no queremos el camino de la cruz. Y el camino de la cruz es padecer, es sufrir en la verdad de Cristo cuando usted renuncia a todas aquellas cosas que no le permiten poder ver la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy el Señor nos hace ese llamado a cada uno de nosotros. San Pablo menciona a él en la palabra del Señor que hay muchas cosas
que son basura para Él, comparado con el extraordinario conocimiento del Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros como cristianos abracemos la cruz del Señor, porque Dios nunca permite pruebas mayores a la capacidad de nosotros. Él siempre nos va a dar los medios para que nosotros podamos resistir y poder cargar con aquella cruz. En mi lugar había un señor llamado Miguel. Allá había un comedor, aquí le dicen restaurante, ¿verdad? Y yo me acuerdo que don Miguel contaba, él era un señor soltero, y don Miguel contaba que iba a aquel comedor, y cuando fue la primera vez donde doña Fina, aquel comedor, le dijo: buenos días, doña Fina, ¿qué tiene de comer para el desayuno? Doña Fina dice que le contestó: don Miguel, tengo huevitos, entomatada y frijoles fritos. Y don Miguel dice que le gustaron los huevitos, la entomatada y los frijoles fritos. Bueno, voy a ir a desayunar al día siguiente. Y doña Fina, que ya estaba un poquito mayor, nosotros en El Salvador decimos unas cositas blancas, ¿verdad? Nosotros le decimos los cheles, ¿verdad? ¿Ya? Entonces don Miguel decía: al día siguiente fui yo donde doña Fina, y doña Fina dice: buenos días, doña Fina, y doña Fina dice: estaba con unos cheles en sus ojos, y le pregunté: doña Fina, ¿qué tiene de comer? Y doña Fina le contestó: don Miguel, tengo huevitos, entomatada y frijolitos. Don Miguel dice que se volvió a comer, y así fue la tercera y la cuarta vez. Buenos días, doña Fina, ¿qué tiene de comer? Huevitos, entomatada y frijolitos. Don Miguel, que se había hartado ya, ¿verdad?, de que doña Fina le saliera con lo mismo, dice que le empezó a decir: es que doña Fina, le digo buenos días y todos los días me ofrece huevo, entomatada y frijolitos. Y aquellos cheles de doña Fina, dice, yo le empecé a ver todos sus defectos a doña Fina, porque me ofrecía lo mismo y lo mismo. Pero al final, dice, dejé ese enojo y dejé de renegar y acepté, dice, que cada vez que yo iba en el desayuno, doña Fina me iba a ofrecer huevos, entomatada y frijoles fritos. ¿Y sabe cuál era el problema de don Miguel? Que empezó a renegar y le empezó a ver los defectos de doña Fina. Le miraba los cheles, le miraba que solo le ofrecía huevos, frijoles y entomatada. Así nos pasa muchas veces a nosotros con el hermano. Cuando no lo aceptamos tal como es, empezamos a rezongar. Cuando aquel esposo no acepta a su esposa como es. Al principio a don Miguel le gustó la entomatada, los huevos y los frijoles fritos. Y así pasa con su esposa, con su esposo. Cuando eran novios a usted le gustó, pero después que ya están casados, usted le empieza a ver los defectos. Que se le negrió un diente, que le creció la pancita por los hijos, y empieza a ver el defecto. No, que este hombre muy simple, parece un pan francés. Esta mujer no me da una flor, este hombre no me da una flor, no me regala nada para el día de los enamorados. Y empieza usted a ver el defecto, y aquel hombre empieza a buscar, o aquella mujer empieza a buscar otras sucursales. Y negarse a todas esas cosas es cargar con la cruz del Señor. Y el problema de muchos de nosotros, que sufrimos por cosas que no son la cruz del Señor, es cuando nosotros no aceptamos a los demás tal como son. Cuando llegamos a aceptar al hermano que tiene un problema,
ya no nos detenemos. Ahí dejamos de sufrir. A veces sufrimos por una mala mirada que nos ha hecho un hermano, pero el negarse a sí mismo es, dice, aceptar la verdad de Dios. Negarse a sí mismo, negarse a todas aquellas cosas que nos roban la paz. Por eso es que San Pablo dice que hay muchas cosas que él las considera como basura. Y a veces cuando a nosotros no nos gusta algo, rapiditamente perdemos la paz. Muchas veces nos ponemos cruces que no son nuestras. Había una vez una señora que llegó tan afligida y decía: yo cargo con esta cruz, con esta aflicción, pero era una cruz que el Señor no quería que ella tuviera. Mi hija me mandó un dinero, dice, y me lo gasté todo, y ahora no hay cómo decirle a mi hija que me gasté aquel dinero. ¿Y en qué se lo gastó? Venga para acá, ¿en qué me lo gasté? Me enseñó una cama de madera con un gran espejo. Estoy hablando de 30, 20 años atrás. Y allá en mi país, es que yo quería tener un microondas. Es que yo quería tener una refrigeradora y me gasté todo el dinero de mi hija, aquel dinero que su hija había ahorrado tanto, y ahora, ¿cómo le digo? Esa no es la cruz del Señor cuando nosotros sufrimos por caprichos. Esa no es la cruz del Señor. Hay muchas mujeres que decimos, pero es que yo sufro con el esposo que tengo. Hay sufrimientos que Dios no quiere que usted tenga. Es que ese esposo, cuando llega a mi casa, un esposo machista, me grita, y cuando llega borracho, me insulta, me golpea. Dios no quiere esa clase de sufrimiento para usted, porque esa no es la cruz del Señor. La cruz del Señor es cuando usted renuncia a todas aquellas cosas que la carne le pide, cuando usted pierde la paz. La cruz del Señor es perdonar a aquel que le ha ofendido y usted se niega a vivir con aquel rencor y con aquel resentimiento. La cruz del Señor es cuando usted se niega a sentir ese odio por aquel que le hizo aquella mala mirada. Cuando usted perdona a aquella persona de un carácter fuerte, cuando usted lo comprende, porque usted no sabe por qué aquella persona tiene aquel carácter fuerte. Usted no sabe lo que ha vivido. Aceptar la cruz del Señor cuando usted se niega a criticar a aquella persona que hay días que tiene ganas de hablar y días que no tiene ganas. ¿Usted ya ha visto ese tipo de personas? Que hay días que tiene ganas de hablar y días que no. Días de sonreír y días que no. ¿Y qué es lo primero que usted dice? Y a esta que mosca le picó. Y hay otra palabra más fuerte que puedan decir. Anda con la luna. Le hace falta el esposo, le hace falta la esposa. Sí, eso es lo que decimos. Pero la verdadera cruz del Señor es tener la paciencia y comprender a aquel de carácter fuerte. No agarrar los guantes y decir, ¿verdad? Como el yo-yo. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros no descubrimos la verdadera cruz del Señor porque tenemos el problema del yo-yo. Es que yo no puedo perdonar. Es que aquí el que manda soy yo. Y todas esas cosas. En el hogar, el hombre dice, es que yo soy el hombre de la casa y el que manda soy yo. No nos queremos someter a la voluntad de Dios.
Pero para someternos a la voluntad de Dios es necesario negarnos a nosotros mismos, negarnos a todos aquellos apetitos a los que la carne nos pide. Pero el que se deja guiar por el Espíritu Santo descubre cuál es la verdadera cruz del Señor. Pero ¿cómo nosotros vamos a descubrir la verdadera cruz del Señor? Orando. En la oración usted descubre cuál es la voluntad de Dios. En la oración, en la comunión, en el sacramento de la penitencia, usted descubre cuáles son las cosas de la carne a las que nosotros tenemos que despojarnos. Amén. Pero si no ora, nunca va a poder comprender cuál es la cruz que llevamos cada uno de nosotros. Dice, quien pierda su vida, dice la palabra de Dios, la encontrará, ¿verdad? ¿De qué le sirve a uno, dice, si ha ganado el mundo entero, pero si se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Y muchos a veces no comprendemos la cruz del Señor porque andamos tan afanados. Andamos tan afanados en aquellas cosas materiales. Andamos tan afanados en cosas que no nos llevan a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18, bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Para aquellos que están en oración y que sacrifican todas aquellas cosas carnales, como las divisiones, los chismes, la borrachera, las fornicaciones y los adulterios. Los que sacrifican todas esas cosas por amor a Cristo podrán ver la gloria de Dios. Y en el libro de Deuteronomio, creo que fue la semana pasada o la antepasada, Deuteronomio nos habla el Señor, tú eliges la vida o la muerte. Dice el Señor, pongo de testigo al cielo y la tierra. Tú eliges la maldición o la bendición. Mas el Señor nos dice, elige la bendición. Porque se multiplica cuando usted elige la vida, se multiplican las bendiciones para usted y su familia. Pero cuando nosotros elegimos las cosas que no dan vida, hermanos, destruimos a nuestros hijos, a nuestra familia. Cuando andamos en discusiones, cuando andamos en pleitos, cuando andamos en divisiones. Un día la Madre Angélica la entrevistaron y ella decía que una señora se le acercó y le dijo, Madre Angélica, ¿de qué puedo ayunar yo? La Madre Angélica le contestó, puedes ayunar de chismes. Y aquella mujer dice, me sorprendió cuando me contestó. Y entonces, Madre Angélica, ¿de qué voy a hablar después de esta cuaresma? ¿O qué voy a hablar durante la cuaresma? Porque aquella señora no conocía más que solo hablar del chisme. Y cuando nosotros nos negamos al chisme, hermano, cuando un hermano se te acerque a querer tocar un chisme, no le dé rienda suelta al chisme. No le siga la corriente, corte. Y allí va a llegar. Eso es negarse a sí mismo. Cuando un hermano venga a hablarle en mal de otro, córtelo, hermano. Y lo que usted diga, oremos, hermana. Oremos, hermano. Pongámoselo al Señor.
usted se está negando a sí mismo cuando cierra su boca, guarda el silencio y se lo entrega al Señor. Amén. Queremos que nuestras comunidades, que nuestras parroquias, nuestras familias estén unidas. Es necesario, hermanos, someternos a la voluntad de Dios. Usted quiere ver la gloria de Dios, debemos someternos. Y muchos sufrirán por causa del nombre del Señor Jesús. A muchos nos tacharán de aburridos. ¿A cuántos jóvenes por ahí los tacharán? Pero ¿qué le pasó? Si era el gallito rejero de este cantón, de este lugar, ¿y ahora qué le pasó? Pero cuando aquel hombre ha conocido al Señor, deja el gallito rejero a un lado y se somete a los pies de Jesús. Y a usted, mujer soltera, hombre soltero, por experiencia se lo digo, a mí ya me han dicho: Mayrita, al ratito, ¿cuándo la vemos por ahí, verdad? No se pone a pensar usted que ya va llegando a una edad y va a necesitar, sus hijos se van a ir y va a necesitar de un hombre para irse a tomar un cafecito por ahí. Si nosotros nos ponemos a pensar, hermano, así, se nos olvida que Cristo Jesús va a estar cuidando de nosotros toda la vida. Hay cosas que nosotros tenemos que encomendárselas al Señor. Pero ¿cómo va a suceder eso? Orando, teniendo esa comunicación con el Señor. El Señor va a ir transformando nuestras mentes. Porque solo una mente podrida, sin Dios, puede pensar de esa manera. Pero el que se somete a Dios, su mente se va transformando y va confiando que Dios no lo va a dejar solo cuando usted llegue a viejo. Y tal vez ni vaya a llegar a viejo y usted pensando y se va a ir a brazos de otras personas y dejando los mejores brazos del Señor Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Dice la palabra de Dios: aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Los que viven según la carne no piensan más que en la carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en el que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela la vida y la paz. Y esa es la esperanza que nosotros debemos de tener para tener ese encuentro, esa transfiguración con el Señor. El Señor, cuando se llegó a Santiago, Juan y a Pedro, se los llevó a aquel lugar, y las vestiduras del Señor se volvieron blancas y se les apareció, dice. ¿Quién se les apareció? ¿Quién? Elías, Moisés. ¿Quién más? ¿Y qué dijeron los apóstoles en ese momento? A ver, alguien que haya leído esa Sagrada Escritura, esa palabra. ¿Qué dijeron? Qué bien se vive aquí, dijeron. Hagamos una choza. Una para Elías. Otra para quién? Para Moisés. Y la otra para ti. Pero ellos sabían que si el Señor hacía eso, ellos también ahí iban a estar. Qué felices se sentían aquellos discípulos en aquella transfiguración. Y qué feliz se siente usted cuando llegue ese momento, ese encuentro, cuando el Señor le está cambiando sus vestiduras. Cuando el Señor está transformando su mente, sus pensamientos, su corazón. Usted llega a ese momento de la transfiguración y dice como San Pablo: perder la paz por una persona que me sale enojada, perder la paz
por estos ofrecimientos y las corrientes del mundo. No, dice usted. Cuando su mente se va transformando, pero para eso debemos de orar. Para eso debemos de cambiar nuestras actitudes y despojarnos del hombre viejo para que nazca en nosotros el hombre nuevo. Pero eso solamente lo hace el Señor Jesucristo por medio de la oración, por medio de la comunión, por medio del sacramento del matrimonio, por medio del sacramento de la penitencia. Pero si usted no lo hace y no hace un esfuerzo por pegar un paso y caminar en la gracia de Dios y vivir en esa santidad que el Señor nos pide, sean santos como yo soy santo, no va a poder ser transfigurado. Ore, rece, pero también cambie de actitud. No tan fácilmente usted cambia las cosas que el mundo le ofrece cuando usted tiene un verdadero encuentro con el Señor. Por eso es que los discípulos dijeron, qué bonito se siente en este lugar. Cuando usted empieza a dar esos pasos, usted dice, a mí nadie me detiene. Había un señor que su esposa no le gustaba que él viniera a los grupos de oración, no en este lugar, ¿verdad? En otro. Él era músico. Llegaba a las 11 de la noche y aquella esposa no le abría la puerta. Pero él vivía en un lugar, en una colonia donde había muchos sapos y se oía el sonido de los sapos. Pero mire, aquel hombre y aquella esposa llegó a los pies del Señor por la insistencia de aquel hombre. Aquel hombre agarraba su guitarra y le cantaba a la señora, aunque duerma con los sapos, pero a Cristo no lo dejo. Aunque duerma con los sapos, pero a Cristo no lo dejo. Sí, hermanos, hay muchas dificultades que vamos a pasar. Hay muchos que tienen enfermedades, pero son felices en medio de la enfermedad porque han aprendido a cargar con la cruz que el Señor nos ha impuesto a cada uno. A que nosotros vivamos con alegría, a que no nos detenga nada, hermanos, en este encuentro con el Señor. Ya no se deje llevar por otras cosas, sino más bien vivamos en la verdad de Cristo. Bendito sea el Señor.